¿Qué tal, compañeros y profesores que nos siguen a través de YouTube? En esta ocasión, como dice el título del video, les hablaré sobre qué es y cuál es la importancia de la regulación de los genes. Primeramente, pues ¿qué es un gen? Un gen es la característica que es heredable por individuos antepasados a estos. Estos deben ser regulados, ya que no es necesario que se expresen todo el tiempo, sino solo cuando sea necesario. Esto quiere decir que el proceso de transcripción y traducción también debe ser regulado. Esta regulación se da en estos dos tipos de células, en la procariota y en la eucariota. En la procariota, que son las bacterias cuyo genoma es muy pequeño, los genes se organizan en forma de operón. Los operones son el segmento de ADN formado por un gen operador y uno o más genes estructurales con funciones relacionadas, controlados por el gen operador junto con su gen regulador. Es decir, que varios genes involucrados en la misma ruta metabólica se transcriben juntos y son controlados por el mismo promotor y la regulación del mismo. El operón con el que se amplifica esto es el operón lactosa, que posee dos tipos de control de su expresión, el control negativo y positivo. Un esquema del operón lactoso se muestra en la siguiente imagen. Como podemos ver, se puede observar que el operador lactosa está compuesta por diferentes partes que lo constituyen. Cada una de estas tiene una diferente función y ayudan a la regulación de los genes. El control negativo, que es el siguiente que se muestra en la imagen, se debe a que la proteína que regula el promotor impidiendo la transcripción es una proteína represora. En el caso del control positivo, que es el siguiente que se muestra en la imagen, es una proteína reguladora positiva la que controla el sistema. Es una proteína que se une al AMPC, que aumenta ante la baja de glucosa en el medio y aumenta la tasa de transcripción. Volvemos de vuelta a esta parte y ahora hablaremos sobre la regulación en la eucariota. La regulación en la eucariota, en este caso, es mucho más compleja que la de la procariota y depende de varios eventos. La regulación dada por las secuencias del ADN, en este caso el ADN posee muchas secuencias regulatorias o elementos de respuesta o secuencias internas de un promotor, algunas dentro del mismo promotor de un gen, que son reconocidas por factores de transcripción y por proteínas reguladoras, aumentando así la tasa de transcripción. En otros casos, existen además los aumentadores o enhancers, que cuando son reconocidos por una proteína reguladora aumentan aún más la tasa de transcripción y no necesariamente están corriente arriba del gen, sino que pueden localizarse downstream o dentro del mismo gen. Asimismo, existen silenciadores o silencers, que cuando son reconocidos por una proteína específica, bajan la tasa de transcripción de un gen. En otros casos, la misma estructura que adopta el ADN regula la expresión. El DNA puede adoptar la estructura clásica descriptiva por Watson y Crick, DNA tipo B, que es el que es activo a nivel de la transcripción. Esto es debido a que las proteínas reguladoras se unen a los surcos mayores del ADN. El ADN tipo B tiene surcos mayores y menores, en cambio el ADN tipo Z, por su eje en forma de zigzag, no tiene ni surcos mayores ni menores. Por lo tanto, las proteínas reguladoras no pueden unirse
y por lo tanto aquellas regiones de ADN que adopten topología Z no serán transcritas. La organización de la cromatina juega otro papel sumamente importante a nivel de la regulación, comenzando por el hecho que la fibra de 30 nm o selenoide no es continua, sino que posee regiones libres de nucleosomas que se denominan elementos reguladores del locus y que dejan acceso a las proteínas reguladoras a las secuencias específicas para que puedan unirse y estimular la transcripción de un determinado gen en un determinado tejido. Estos patrones de la cromatina son propios de cada tejido, dependiendo de qué genes se refieren al tejido. A su vez, hay cambios de las histonas que favorecen o frenan la expresión, facilitando su afinidad con el ADN o reduciéndola, y de esta manera favoreciendo la transcripción y o delimitándola. Por otra parte, para evitar que las regiones del ADN menos condensadas en la célula continúen empaquetándose y terminen convertidas en heterocromatina, impidiendo que ningún gen se exprese, existen unos elementos denominados delimitadores o insuleidos, que impedirán como si fueran paredes que avancen la heterocromatización hasta regiones que deben transcribir. En la regulación de la célula eucariota existen dos tipos de segmentos de ADN. Estos son el exón y el intrón. El exón es el segmento de ADN de un gen eucariótico que codifica los aminoácidos de una proteína, mientras que el intrón es el que no codifica los aminoácidos de la proteína. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos hasta la próxima.